Super 7 en la mañana, lunes 23 de agosto. Tenemos ahora a Jorge Montalvo, es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI, que uno ve muchos problemas en el país, pero como que los martillazos, ¿verdad? No cesan en diferentes puntos de la República, pero hay un tema con los altos precios de los materiales de construcción. Por el otro lado, el programa del gobierno sobre vivienda feliz, creo que se llama. Así que hay muchos temas que conversar con Montalvo. Buenos días, bienvenido a la Super 7, Jorge Montalvo. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Montalvo, ¿qué tanto han subido realmente los precios de los materiales de construcción y cómo esto ha podido afectar la industria, ¿no? La marcha de la construcción en la República Dominicana? Porque uno como que ve las informaciones en los periódicos, como que aparecen y desaparecen. ¿Cuál es la realidad en el mercado nacional? Bueno, fíjese, tal cual usted comentaba, el sector ha estado creciendo de manera importante y ha sido uno de los protagonistas del relanzamiento económico en este 2021. Ya ustedes vieron que los últimos datos de Banco Central pues situaban el crecimiento interanual en un 56%. Y esto es una realidad. Hemos visto que desde el año pasado el tema de los proyectos de vivienda pues han estado a toda marcha y se han iniciado nuevos proyectos, y en ese sentido el sector ha estado cumpliendo su papel de ser uno de los protagonistas de este relanzamiento económico. Pero siempre hay retos importantes, y uno de los retos más importantes que venimos confrontando desde el año pasado es la subida persistente de los materiales de construcción. Hay materiales que desde el año pasado a esta parte se han disparado en más de un 100%. Esos son el caso, por ejemplo, de la tubería de PVC, de los materiales eléctricos, de la misma madera, y hay otros que se han disparado también en porcentajes importantes, como son el acero, que del año pasado esta parte había subido en más de un 50%, o el mismo precio del cemento, que se había disparado en más de un 30% del año pasado esta parte. Eso, esas subidas de esos materiales, pues ha dado como resultado que el costo del metro cuadrado de construcción se haya disparado en ese periodo de tiempo entre un 25 y un 30%, lo cual es un número bastante importante que en muchos casos hace la diferencia de que una persona pueda comprar o no. No, claro, es muy alto. Montalvo, las razones en sentido general de estos aumentos y las particularidades de algunos productos de manera específica. Mire, en un principio, cuando se empezaron a dar estos aumentos del año pasado, pues se atribuyó en un principio al deslizamiento de la tasa. Ustedes recuerdan que a principio de la pandemia hubo un deslizamiento que terminó que el año pasado se hubiera disparado cerca de un 9%, pero eso en un momento pues se estabilizó, ¿no? Y a partir de ahí se ha estado atribuyendo a una subida de precios en los insumos, en la materia prima de muchos de esos materiales. Y por otro lado, y mucho más importante, y es tal vez el que más persiste, al tema de los fletes en el transporte en el mercado internacional, donde se han disparado en muchos casos los fletes hasta en un 300 y un 400%. Wow. Esto ha afectado, y eso se ve claramente, por ejemplo, un furgón de China, que es de donde vienen algunos de los insumos de la construcción, que en un momento costaba $2,000 y pico de dólares, pues ha llegado a costar $12,000, $13,000 y hasta más, dando como resultado que muchas veces es más costoso el flete que lo que trae el furgón dentro. Imagínense la distorsión tan grave
que eso genera en el tema de los materiales en sentido general. O sea que las razones andan en esas que te he comentado. En un principio era la tasa y más adelante el precio de los insumos, y persiste sobre todo el tema de la distorsión en los fletes y el transporte. Estamos conversando con Jorge Montalvo. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, a propósito del alza de los precios de los materiales de construcción. Jorge, usted estuvo participando en las mesas que organizó el gobierno dominicano para ver las alzas de los precios en distintos sectores o productos. Obviamente participando en la mesa de construcción y eso. ¿Qué se acordó allí para poder un poco frenar el alza de los precios? Y también quería, como una segunda pregunta, hacerle, ¿por qué si vemos tanta propuesta de inmuebles en República Dominicana, esos precios no bajan? Y aparentemente la máxima de mayor oferta, ¿verdad?, pudieran un poco bajar los precios. Eso no lo vemos en el área de los inmuebles República Dominicana. ¿Por qué no? Sí, voy a empezar con su primera pregunta. Era sobre el tema de las mesas. Sí. Ciertamente, en el pasado, ya a finales del mes de junio, el presidente convocó en el Palacio pues a todo el aparato productivo de la nación para tratar este tema de las alzas desproporcionadas de insumos y de materiales en el plano internacional. Y se crearon esas mesas, como usted bien comenta. A partir de esas mesas en las que los diferentes sectores pudimos aportar lo que eran nuestras ideas sobre posibles soluciones, pues más o menos 2 semanas después se lanzaron las primeras medidas en lo que tiene que ver con las mesas de construcción, que es a la que voy a referir de manera particular. Y estas primeras medidas iban en la línea de reducir algunos precios de algunos insumos. Y básicamente fueron 3 medidas muy puntuales, las primeras medidas que tienen que ver con el sector construcción. Una de ellas era una reducción del 15% en el tema de la tubería de PVC. Y esto ciertamente se dio, pero recuerden que les había comentado que en el caso de PVC era uno de los materiales que más se había disparado y había aumentado más de un 119%. O sea que el tema del 15% es un gesto válido, pero ciertamente un poco limitado, ¿no? La segunda medida tuvo que ver con el tema del acero, que tiene una incidencia muy importante en el precio del metro cuadrado de construcción, incide entre un 15 y 17% sobre el costo del metro cuadrado, dependiendo del tipo de construcción. En este caso, el acero, que ya como habíamos comentado, se había disparado en más o menos un año en cerca del 50%, tuvo reducciones. En una primera semana hubo una reducción inicial de un 3% sobre las varillas más usadas, que son de media y de 3/8, y la semana siguiente se redujo un 5% adicional para terminar totalizando un 8%. Eso sobre esas varillas específicamente, y sobre las demás un 4%. Entonces esa fue la reducción que se acordó en ese momento. Y la tercera medida, que pudo haber sido una de más impacto, pero fue muy limitada por lo que voy a explicar, era una reducción en el 15%, de un 15% en el precio de la funda de cemento, pero solamente para el programa Familia Feliz. Entonces, y en una cantidad limitada. Este es uno de los planes de vivienda del gobierno, que bien se mencionó al principio. Ese, junto con el de Mi Vivienda, que es otro plan, son 2 planes que se llevan, pues es uno de los planes importantes que pretendía construir este año. En un caso, en el de Familia Feliz, 11.000 viviendas, y en el de Mi Vivienda, 7.000. Entonces, para el programa Mi Vivienda, pues se hizo esa concepción de esa reducción. Por eso es que entendemos que
quizás una medida de carácter general hubiera tenido un impacto más importante en el sector. Sobre su segunda pregunta, la observación de por qué no se ha visto reflejado en una reducción de precios en las viviendas en sentido general, es porque nosotros en ningún momento hemos podido transferir a los compradores el alza importante que ya ha ocurrido. O sea, fíjense que estábamos comentando que todas esas alzas de los materiales que se vienen dando desde el año pasado a esta parte han incidido en que el metro cuadrado de construcción se dispara entre un 25 y un 30%. La mayoría de los promotores que tienen proyectos que se vienen desarrollando desde el año pasado a esta parte no han podido transferir, porque eso es prácticamente imposible. Imagínese una persona que te compró una vivienda de, bueno, por decir un número fácil, una vivienda de 3 millones de pesos, que tú le digas que la vivienda se ha disparado en casi 1 millón más. O sea, eso es imposible de transferir. Y es por eso que los promotores, por eso hemos venido dando la voz de alerta sobre este tema, porque nosotros no hemos podido transferir esos costos a nuestros clientes. Se ha ido haciendo de manera paulatina, pero mayormente hemos tenido que absorber esos costos. Ya en proyectos nuevos que vayan a empezar, pues se empezará a reflejar ese aumento, lógicamente, porque es la situación que tenemos ante nosotros y es lo que está costando el metro cuadrado de construcción. Y por eso es que llamamos la atención y queremos que este problema, que es un problema muy puntual, se le busquen soluciones que puedan irlo resolviendo, sobre todo partiendo de que es posible que esto sea un problema transitorio, pero que ha tomado más de la cuenta, y según nos indican los expertos en materia de transportes, esto va a cruzar al año que viene. Entonces, por eso, una de las medidas más importantes que se proponía y que inclusive fue muy bien valorada por el gobernador del Banco Central, era atacar directamente el tema del costo del flete. ¿Y cómo se podía hacer eso? Bueno, si se calculaba el arancel de los materiales sobre la base del costo del flete previo a la pandemia, por lo menos para fines de cálculo de arancel, podía haber una reducción importante en materiales, no solamente para el sector construcción, sino para otros artículos de carácter general. Esto no se ha hecho. Nosotros tenemos la esperanza de que, como había dicho las autoridades, estas fueron las primeras medidas y se está evaluando poder tomar otras medidas como la que acabo de mencionar, que pueden tener una importancia relevante para el sector. Bien, recordamos que estamos conversando con Jorge Montalvo. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Y yo me voy a arriesgar con la siguiente pregunta, Jorge, porque no tiene que ver con materiales de construcción, pero como veo que tú también tienes que ver con promoción de viviendas, ¿verdad? Quizás me ayudas a esto. ¿Por qué están tan costosos los nuevos apartamentos y los alquileres también? Así como te preguntaba Rosario, hay como una disonancia entre, se está construyendo mucho, se supone que a mayor demanda, ¿verdad?, tiene que bajar costos, pero vemos que actualmente no está pasando así. Costosos los materiales, costosa la nueva vivienda, prohibitivos los precios muchas veces, y también los alquileres. En tu opinión, y como un hombre relativamente joven que eres, ¿eso qué implica? ¿Que la gente que no tenemos un hogar propio no podremos soñar con él? ¿O una pareja joven que esté pensando en mudarse a otra zona mejor no puede porque los precios de los alquileres son prohibitivos? Y de las nuevas casas y apartamentos ni se diga. ¿Qué pudieras tú, por favor, aportar en ese sentido? Mira, independientemente de los retos que enfrenta el sector, como son este tema del alto costo, de los aumentos desproporcionados en cuanto a los materiales, yo creo que desde el año pasado a esta parte estamos en un buen momento para adquirir una vivienda. Y eso lo digo por lo siguiente, o sea, desde el año pasado a esta parte, las autoridades han estado tomando medidas en cuanto a abaratar el costo del dinero.
y tú has tenido la posibilidad de acceder a financiamientos hipotecarios a tasas muy bajas, de un 8%, y las entidades financieras están dando facilidades de 20, 30 y tú oyes que hasta 40 años. O sea que en ese sentido hay más facilidad para acceder a financiamientos de vivienda. El reto, claro, siempre en esa parte va a ser continuar la bancarización, facilitar el acceso al crédito de más dominicanos. Pero en ese sentido, eso ha sido pues una medida positiva que ha empezado a rendir sus frutos y ya se ve reflejada este año en la cantidad de proyectos de apartamentos que han ido preparándose. Por otro lado, tú tienes que, inclusive con estos mismos planes de vivienda que está poniendo en marcha el gobierno, que son en asociación con el sector privado, el tema Familia Feliz y Mi Vivienda, tú tienes que antes segmentos a los que el sector privado solo no podía llegar. O sea, nosotros, por ejemplo, ya teníamos una ley de mercado hipotecario y fideicomiso que tenía el tema de la vivienda de bajo costo, que se había estado construyendo de manera importante en nuestro país, pero básicamente ese mercado trabajaba viviendas de 2.5 millones, 3 millones, el tope lo subieron a 3.8 hace un año y pico. Pero, por ejemplo, vivienda de 1,5 millones y de 1 millón de pesos, pues el sector privado no podía solo. Entonces, con estos planes, ya más dominicanos pueden acceder a viviendas de estos precios. Entonces, que sí son precios que ese segmento puede pagar, con facilidades de bono ITEVI, con ideas de bono tierra, bono mujer, una serie de incentivos que permiten que las personas puedan acceder a la vivienda. O sea que yo pienso que, y ahora, para completar, tenemos que la semana antepasada, fue promulgada por el presidente, ya después de haber sido aprobado en el Congreso, una ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. ¿Qué va a permitir esto? Que se puedan trazar políticas públicas en materia de vivienda que permitan que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda digna y segura. Antes, la política de vivienda estaba muy dispersa y ustedes saben que, por ejemplo, Turismo construía vivienda, la policía construía vivienda, el INVI construía vivienda, o sea, había una política de vivienda muy dispersa. Esto, ahora con la creación de este ministerio, pues va a ser posible trazar esas políticas públicas, y este era un sueño que tenía Coprovi de hace más de 20 años, de poder contar con un Ministerio de la Vivienda como el que cuentan la mayoría de los países de Latinoamérica. O sea que yo creo que los retos son importantes. Te expliqué lo del acceso al crédito, el tema del alza de los materiales de construcción, pero yo creo que por otro lado estamos en un buen momento para el tema de vivienda y para que los dominicanos puedan acceder a una vivienda.